¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta linda experiencia, como lo es el estudio de la palabra de Dios a través del programa Reavivados por su palabra. Alabo a Dios en esta hora por el privilegio y la oportunidad de conectarme con ustedes a través de estos medios, y es mi oración para que al hacerlo sea de gran bendición para aquellos que nos escuchan, para aquellos que nos ven. Estamos llegando hoy al capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en este capítulo el apóstol va a continuar la idea que ya trae de los primeros 3 capítulos, es decir, el pensamiento que trae en defensa del genuino evangelio. A la iglesia de Galacia, como hemos ya explicado, llegaron los judaizantes, aquellos que afirmaban que para seguir a Jesús había que guardar todos los ritos que habían sido establecidos para Israel, habían sido establecidos con la única función de mostrar la obra de Cristo Jesús, y que por supuesto al venir Cristo Jesús entonces ya no eran necesarios, ya no eran de cumplimiento obligatorio. Y los judaizantes enseñaban que no, que había que guardarlo, seguir haciendo todo el ritual judaico. Y lo triste es que los miembros de la iglesia de Galacia habían prestado oídos a estas predicaciones, se habían desviado del evangelio original, del evangelio genuino, del único evangelio bíblico, y entonces Pablo escribe esta carta con la intención de reprenderles y de hacerles entrar en razón. En este capítulo, el apóstol Pablo va a utilizar dos analogías. Ambas analogías tienen que ver con niños, tienen que ver con pequeños. En el primer lugar, dice el verso número 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol está presentando a un niño en esta primera analogía, que es el heredero de todo cuanto existe, es el heredero de todas las riquezas de su padre, pero mientras es niño, entonces él no va a diferir del niño del esclavo, porque al igual que el niño del esclavo, él es ordenado, él es tutoriado, él es monitoreado por otro esclavo mientras llega a la mayoría de edad. Dice el verso número 2 que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sin duda alguna, la referencia acá es al pueblo de Israel. Dios los había puesto bajo la tutela de un sistema de ritos y ceremonias para enseñarles, como hemos insistido acá, la obra, vida y obra de Cristo Jesús. Es decir, todas esas fiestas ceremoniales que los judíos debían realizar en el templo y fuera de él, las fiestas a las que debían acudir anualmente a Jerusalén, todas esas fiestas iban a representar alguna faceta de la obra redentora de Cristo, de la obra intercesora de Cristo, de la obra de redención de Cristo por el ser humano. Así que la analogía es acá de que Israel era como ese niño menor de edad, tutoriado por ellos, conducido por ellos, por esos ritos, hasta que, como dice el verso 4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido entonces bajo la ley. Vamos a explicar varias cosas de este versículo, a sacar varias lecciones de este lugar. En primer lugar, la venida de Cristo y la ejecución de todo el sistema ritual en la vida de Cristo Jesús
era como la mayoría de edad. Es decir, ahora el heredero es libre, puede decidir por sí mismo, ya no está bajo tutores ni bajo curadores. Es libre porque ya es mayor de edad. Con la venida de Cristo, entonces todo ese sistema ceremonial judaico quedaba abolido, quedaba extinguido, porque la realidad se había cumplido. El tipo había dado paso al antitipo, es decir, Cristo había cumplido todo ese ceremonial. Él era el cordero que iba a morir, él era el sacerdote, era la sangre expiatoria, todo estaba consumado, realizado en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me encanta la idea que el apóstol Pablo expresa, que aunque bien no tiene que ver con el tema que está desarrollando, no podemos dejar pasar por alto tan linda información porque nos ayuda a entender el futuro, llegado el cumplimiento del tiempo. Ustedes recuerdan que los profetas habían profetizado, valga la redundancia, habían profetizado acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Algunos habían determinado el lugar donde iban a nacer. Algunos habían determinado la forma en que iban a nacer. Pero otros, como Daniel, habían determinado el tiempo exacto en que iba a nacer. Y el apóstol Pablo está aquí afirmando que cuando llegó el momento del cumplimiento de esa profecía, ni un minuto más tarde, ni un minuto antes, sino en el momento correcto, Cristo vino por primera vez. Mi hermano, mi hermana, cuando vuelva a cumplirse el tiempo, Cristo volverá. Ya no como el niño indefenso de Belén, ya no como el humano que va a ser colgado en la cruz, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Preparémonos para ese momento, porque Cristo realmente vendrá en el tiempo señalado, en el tiempo en que debe esto cumplirse. Así que ahí tenemos la primera analogía y el significado de la misma. La venida de Cristo había abolido entonces aquel sistema ceremonial que solo tenía la función de mostrar, de señalar a través de figuras lo que Cristo iba a realizar por la raza humana. Así que ya no es esclavo, sino hijo, e hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús, dice el apóstol a Pablo, dice nuestro Señor. El creyente como miembro de la familia de Dios, entonces como hijo y heredero, puede ahora acercarse a Dios y puede hacerlo con la plena seguridad del solícito interés del Padre por él. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes para comprender lo que el apóstol Pablo está intentando en el poder del Señor compartir con los Gálatas. Vamos a leer los versos 8 y 9 para poder comprenderlo mejor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo reconocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren lo que el apóstol Pablo está enseñando acá. En tiempos pasados, los gentiles que formaban la iglesia de Galacia no conocían a Dios. Ellos eran adoradores de otros dioses o de ídolos que hacían pasar por dioses, pero que no eran definitivamente dioses. Y ahora Pablo trae el conocimiento del Dios verdadero y les da libertad de ese caudal de rituales que ellos tenían que llevar adelante para tratar de que los dioses que adoraban se contentaran y los miraran con cariño, los miraran con especial interés. Los
idólatras tenían que hacer muchos rituales para contentar al Dios que adoraban, para hacerle sentir bien. Lo mostraban permanentemente como dioses airados a los que habían que contentar. Pero el Evangelio presenta un Dios diferente, presenta un Dios que, si bien es verdad que odia el pecado, si bien es verdad que desea erradicar el pecado, ama profundamente al pecador. El Evangelio presenta a un Dios que no lo tenemos que buscar porque Él nos está buscando a nosotros. El Evangelio presenta la hermosa verdad de que la salvación no es una iniciativa humana, sino una iniciativa de Dios. Si nosotros hemos aceptado a Jesús, no es porque somos buenos, no es porque lo hemos buscado. Algunos dicen, cuando yo encontré a Cristo, Cristo nunca estuvo perdido. El que estuvo perdido fui yo. Fuiste tú el que estuvo perdido o perdida. Y Cristo nos buscó. Entonces dice el apóstol, abandonaste ya los rudimentos, ahora vas a volver a otra forma de esclavitud, que es depender de la obediencia irrestricta a ceremonias para ser salvo. Y saben, oye lo que voy a decir, mi hermano, oye lo que voy a decir, mi hermana querida. Cuando yo pretendo salvarme por mi comportamiento, cuando yo pretendo que la salvación es producto de mi ah, buen comportamiento, proviene de lo que yo hago, es una forma muy baja de idolatría. Estamos simplemente siendo idólatras. Estamos adorándonos a nosotros mismos. Estamos adorándonos eh, a nosotros mismos. Según el verso número 13, perdón, Pablo había predicado allí en Galacia gracias a una enfermedad que lo había tocado. Pudiéramos deducir por el verso número 15 que era su problema en la vista, aquel que él consideraba su aguijón. Sin embargo, algunos estudiosos también, eh, contemplando el contexto, han llegado a la conclusión de que quizás el apóstol sufrió una de las enfermedades comunes de aquel tiempo por aquella área, puede haberle dado malaria, haber sufrido de malaria, aunque en la escritura no vamos a encontrar ninguna referencia a esto. Otra cosa interesante es que en esta carta el apóstol Pablo va a utilizar una expresión demasiado íntima para referirse a los Gálatas. Verso número 19, hijitos míos, alabado sea el Señor. Esta expresión es muy común en Juan, pero Pablo no la utiliza en ningún otro lugar. A pesar de lo que los Gálatas estaban haciendo, a pesar de que los Gálatas estaban ah, sí, haciendo lo que estaban pasando, cómo estaban desvirtuando el Evangelio, el apóstol Pablo sigue amándolos y dice, por ustedes vuelvo a sentir dolor de parto, quisiera estar ahora ya con ustedes, porque el apóstol tiene temor de que su carta sea malinterpretada, de que no es lo mismo que él esté presente para contestar cualquier pregunta, cualquier duda que surja, y sabe que los judaizantes van a utilizar por esta carta para seguir estorbando. Y entonces presenta la segunda analogía. Va a cerrar el capítulo con la segunda analogía. Va a utilizar a dos niños más, al hijo de Agar, Ismael, y al hijo de Sara, Isaac. ¿Y cuál es la analogía? Él dice que Ismael fue hijo de la esclava, mientras que Isaac fue hijo de la libre. Vamos a comprenderlo. Fíjense que Isaac es producto de la fe de Abraham con Sara, mientras que Ismael es producto de la falta de fe. Cuando yo intento salvarme por mi propia cuenta, cuando yo intento
ayudar a Dios en la salvación, estoy cometiendo el mismo error que Abraham. Estoy cometiendo el mismo error que Sara. Estoy intentando ayudar a Dios. Estoy intentando complementar el plan de Dios. Y Dios no necesita que yo complemente su plan, porque su plan es perfecto, su plan es grandioso. Hermanos queridos, no estamos hablando en ningún momento en Gálatas de la abolición de la ley moral. Una prueba bíblica de que Pablo nunca habló en contra del sábado, ni nunca habló en contra de la ley moral. La encontramos en Hechos capítulo número 15. Hechos 15 registra el primer concilio de la iglesia para discutir algunas cosas de las que estaban acusando al apóstol Pablo. Y Pablo lo está acusando de que no, de que predica que ya no es necesaria la circuncisión, de que la carne a los ídolos, etcétera, etcétera. Si hubiera alguna vez predicado en contra del sábado como se cree, sin duda ese hubiera sido un punto allí en la iglesia, en el concilio, pero no lo fue, porque Pablo nunca predicó en contra de la ley. Pablo predicó en contra del deseo de ser salvo ayudando a Dios por mi cuenta, por mis obras, cosa que es totalmente contraria al principio bíblico. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Querido Padre, muchas gracias por el capítulo 4 de los Gálatas. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje y aplicarlo. Ayúdanos a entender que la salvación es una iniciativa tuya y no solamente es una iniciativa, sino que también será una culminación tuya. Nada haremos nosotros, sino solamente recibirte. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un lindo día para cada uno de ustedes.